Bienvenidos a Criptoforo. Sí, este es un análisis recapitulativo, urgente y crucial. Si usted ha sentido el pánico total esta semana, le entiendo. Hemos vivido lo que algunos llaman una carnicería, otro Black Weekend de los mercados. Bitcoin sufrió una corrección brutal del 36%, hundiendo el índice de miedo a niveles de miedo extremo entre 7 y 17. Hoy, no solo vamos a responder a qué ha ocurrido, sino que le mostraremos por qué esperamos un rebote táctico inminente. La paciencia y la disciplina son su único escudo. Por eso, quédese hasta el final. Vamos a compartirle nuestra visión de Superciclo y le propondré un pequeño reto. De la desesperación a la oportunidad. ¿Todo el mundo preparado? ¡Adelante! Vaya semanita, hemos vivido días de una volatilidad brutal, de pánico total en los mercados. Una auténtica carnicería que se lo ha llevado casi todo por delante, desde las criptomonedas hasta la bolsa. Bueno, vamos a meternos de lleno en el que ha sido el gran misterio de la semana. Porque, por un lado tenemos a Nvidia presentando unos resultados que son simplemente espectaculares, con ingresos récord. Y por otro, casi a la vez, el mercado se hunde por completo. ¿Qué sentido tiene todo esto? Aquí está la clave de todo, este contraste. Una noticia corporativa buenísima frente a una reacción del mercado terriblemente negativa. Para entender lo que puede venir ahora, primero tenemos que descifrar qué ha provocado este caos. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente? Pues mirad, no ha sido una sola cosa, ha sido una auténtica tormenta perfecta. Una serie de fuerzas que han convergido y han golpeado los mercados con una violencia que hacía tiempo que no veíamos. Vamos a desglosar las tres fuerzas principales que han provocado esto como si fueran las piezas de un dominó. La primera es un drenaje de liquidez, algo que ocurre de forma casi invisible. La segunda, una estampida institucional en toda regla. Y la tercera, una posible manipulación forzosa. Por separado son importantes, pero juntas han sido devastadoras. Primero, a nivel macro, hay que entender que la gasolina financiera del sistema se ha estado extrayendo en silencio. El Tesoro de Estados Unidos lleva desde junio retirando dinero, dejando a los mercados mucho más frágiles y vulnerables. El segundo factor ha sido el colapso de una estrategia institucional muy popular. Se conoce como el basis trade. Es básicamente un tipo de arbitraje. Comprar un activo al contado y venderlo a futuro para ganar la diferencia. El problema es que cuando la volatilidad se dispara como ahora, la estrategia se desmorona y provoca una ola de ventas masivas. Y claro, el efecto dominó es brutal. Cuando esta estrategia dejó de ser rentable, las instituciones corrieron en masa hacia la puerta de salida, retirando miles de millones de los ETFs de Bitcoin en muy poco tiempo. Una auténtica sangría. Y llegamos al tercer factor, donde la cosa se pone más turbia. Hay una sospecha muy fuerte de que esto fue una manipulación forzosa que se utilizaron en el evento de liquidación de octubre y ciertos rumores clave para provocar un flash crash y barrer del mercado miles de posiciones. Vale, ya conocemos las causas, ahora vamos a las consecuencias. Vamos a analizar qué nos está diciendo realmente este nivel de pánico tan extremo que estamos viendo. El famoso índice de miedo y codicia se ha desplomado a niveles de 10. Esto es territorio de miedo extremo, de pánico absoluto. Y esto históricamente ha sido un indicador potentísimo para ir a la contra. Y esto lo que hace es ilustrar a la perfección un principio básico del mercado. Uno que es muy fácil olvidar cuando todo se tiñe de rojo. Los momentos de máximo miedo son, casi siempre, los momentos de máxima oportunidad. Lo que nos lleva, como no, a esta pieza de sabiduría atemporal, que ahora mismo es más relevante que nunca. La paciencia y la disciplina son las herramientas más poderosas en un entorno como este. Y justo cuando el pánico estaba en su punto más álgido, entró en la ecuación una variable nueva y muy poderosa, una que de repente podría cambiarlo todo. Pues sí. De repente, el guión cambió por completo. Las expectativas del mercado sobre un recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre se dispararon. En cuestión de días hemos pasado de una probabilidad de apenas el 30% a casi el 70%. Este cambio tan drástico no sale de la nada, Fue provocado por unos comentarios de la Fed de Nueva York y por unos datos de empleo peores de lo esperado. Esto podría crear un viento de cola para los activos de riesgo, aliviando un poco la presión. Vale, con todo este caos y estas nuevas señales sobre la mesa, ¿cómo se navega este entorno? Vamos a lo práctico, al plan de acción. Antes de nada, es fundamental tener claros los niveles técnicos clave, los que van a definir los próximos movimientos. El soporte en la zona de los $82.000 es la línea roja que hay que vigilar.
Si se pierde, la cosa se puede complicar. Aquí se abren dos caminos, dependiendo del horizonte de inversión. Para quien invierte a largo plazo, el pánico es una señal clara para acumular. En cambio, para quien opera de forma más táctica, la paciencia es la clave. Hay que esperar confirmación antes de saltar. Pero, se elija el camino que se elija, la gestión del riesgo disciplinada no es negociable. El apalancamiento excesivo en este entorno es una trampa mortal, y la liquidez ahora mismo es poder. Al final, el punto crucial es este. El éxito en momentos así se reduce a una batalla interna. Es el cerebro chimpancé el que reacciona con pánico y quiere pulsar el botón rojo, contra el cerebro humano que usa la lógica y se acerra un plan. La pregunta es, ¿a cuál se le hace caso? En última instancia, hay que recordar que estos momentos de pánico son los que definen las grandes transferencias de riqueza. Y esto nos deja con una pregunta final sobre la que reflexionar, la que aparece en pantalla. En esta transferencia, ¿de qué lado se elige estar? Bueno, en el análisis anterior nos metimos de lleno en el caos del corto plazo. Ahora toca ir más allá. Vamos a bucear en esas fuerzas subterráneas, las que de verdad están moviendo los hilos y van a redefinir el mercado en los próximos años. Y para arrancar, una pregunta que lo cambia todo. Una que es el eje de lo que vamos a ver. Porque, ¿y si hoy lo más arriesgado no es invertir, sino precisamente no hacer nada? En el mundo en que vivimos, la pasividad, puede ser la estrategia más destructiva de todas. Y aquí está la cruda realidad. El dinero de toda la vida, el que llevamos en la cartera, parece que está diseñado para evaporarse. Por culpa de las políticas de los bancos centrales, cada año que pasa nuestro poder de compra se desploma entre un 8 y un 10%. O sea, es una pérdida garantizada, no hay más. ¿Y cuál es el motor invisible detrás de todo esto? Pues aquí lo tenemos, la deuda pública de Estados Unidos, una cifra que marea, 37 billones de dólares. Y ojo, que esto no es un cisne negro de esos que aparecen por sorpresa, no, esto es un cisne blanco, un problema gigantesco que llevamos viendo venir a kilómetros. Y si la cifra de 37 billones no impresiona lo suficiente, atentos a esto, porque pone los pelos de punta. El gobierno de Estados Unidos ya gasta más dinero en pagar solo los intereses de esa deuda que en todo su presupuesto de defensa. Repito, más en intereses que en todo el ejército. Es para pararse a pensar un segundo, ¿verdad? La situación es, simple y llanamente, insostenible. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, el problema de fondo. Luego, la burbuja que se está inflando. Veremos cómo reaccionan los activos y al final, lo más importante, la estrategia a largo plazo. Venga, vamos al lío. La fragilidad de todo el sistema financiero que conocemos, en realidad, tiene una sola raíz, un único origen, una insostenibilidad fiscal a escala planetaria. Y esto nos lleva directamente aquí, a lo que se llama devaluación monetaria forzosa. Y que no nos engañen, esto no es un accidente, es una política, es algo deliberado. Se imprime dinero como si no hubiera un mañana para tapar los agujeros fiscales. Y claro, el resultado es que el dinero que guardamos vale cada vez menos. Ahorrar en efectivo se ha convertido básicamente en una forma garantizada de perder dinero. La pregunta del millón es ¿a dónde va a parar todo ese dinero que se imprime de la nada? Pues se está inflando, sí, lo que muchos ya ven como la próxima gran burbuja, la de la inteligencia artificial. Y lo más curioso, o quizá inquietante, son los ecos que tiene del pasado. Fijaos en esta comparación, porque es un calco. En el 2000 la historia era la fibra óptica, para construir Internet. Hoy la historia son los centros de datos para la IA. En ambos casos las empresas se endeudan hasta arriba para construirlo todo. Y aquí viene lo gordo, el déjà vu. En ambos casos hay dudas muy serias sobre si la demanda que se espera es real o es puro humo. Y esto no son solo palabras, mirad el nivel de apalancamiento. Gigantes como Oracle, Apple, IBM están, como se suele decir, endeudados hasta las cejas. Todo para financiar esta especie de carrera armamentística de la inteligencia artificial. Y por si fuera poco, hay una sospecha que cada vez suena más fuerte, la de la financiación circular. A ver si lo explico fácil. Es como si Microsoft invirtiera en una startup de IA y esa startup, con ese mismo dinero, le comprara los chips a Nvidia o los servicios en la nube a Microsoft. Es un círculo perfecto que se retroalimenta. Se inflan las cifras de ventas, parece que hay una demanda brutal, pero en realidad el dinero solo da vueltas en el mismo sitio. Aquí está el verdadero peligro, el contagio. Todo el mercado depende de un puñado de empresas. ¿Qué pasa si ese círculo de inversión se para en seco? Pues que el efecto dominó podría ser devastador. Se habla de que podrían evaporarse hasta 23 billones de dólares, así, de la noche a la mañana.
El riesgo para todo el sistema es enorme. Vale, hemos visto el problema. Ahora, ¿cómo están reaccionando algunos activos a todo este lío? Y tenemos que hablar de Bitcoin porque es evidente que ha entrado en una fase completamente nueva. Lo primero y más importante, el famoso ciclo de 4 años de Bitcoin parece que se ha roto, o como mínimo, se ha alargado. ¿Por qué? Por la entrada masiva de dinero institucional con los ETFs. Han cambiado las reglas del juego por completo. Lo que está pasando, en realidad, es una transferencia de riqueza histórica. El Bitcoin que antes tenían los pioneros, las ballenas originales, ahora lo están comprando los grandes fondos de inversión. Es, por así decirlo, su graduación. El paso definitivo que lo convierte en un activo macro global, en un jugador serio. Y claro, esta madurez atrae las miradas de los grandes. Ya no son solo unos pocos entusiastas. Ahora gigantes como Bitwise o JP Morgan están poniendo cifras sobre la mesa. Y no son pequeñas. Hablan de objetivos de 170.000, incluso $200.000 para 2026. Y lo más interesante es que muchos lo ligan de nuevo al propio boom de la IA. Pero bueno, no todo es digital. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los refugios de toda la vida. El oro y la plata siguen teniendo un papel crucial como protección en este escenario. Es verdad que han tenido sus correcciones últimamente, pero si miramos la foto completa, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Y es que, en un mundo tan volátil, siguen siendo esa ancla, ese refugio físico y estable que protege de la devaluación del dinero. Llevan haciéndolo miles de años y parece que la cosa no ha cambiado. Bueno, ya hemos visto el panorama, el problema de fondo y cómo se están moviendo las piezas. Vamos ahora a lo práctico, a la parte clave. ¿Cómo podemos montar una estrategia para navegar estos próximos años, de aquí a 2030? La estrategia podría apoyarse en 3 grandes pilares. El primero, acumular activos escasos, Bitcoin y oro, de forma disciplinada. El segundo, rebalancear de forma inteligente, es decir, quizá tomar algunas ganancias del oro, que es más estable, para comprar Bitcoin cuando haya correcciones importantes. Y el tercer pilar, que es vital, ser súper selectivos con las altcoins. La liquidez ya no va a llegar a todos lados. El dinero va a buscar proyectos sólidos, con utilidad real. Los que no la tengan, simplemente desaparecerán. Y dentro de esa selección rigurosa hay algunas narrativas que suenan con fuerza. Por un lado, la tokenización. Proyectos que quieren conectar el mundo cripto con las finanzas de siempre, como puede ser XRP. Por otro, la inteligencia artificial, claro. Altcoins que de verdad aporten algo a ese ecosistema. Y por último, para un perfil de más riesgo, están las que se conocen como apuestas apalancadas. Empresas como MicroStrategy o las mineras, que son como una forma de apostar por Bitcoin pero con mucha más volatilidad. Así que, para terminar, volvemos al principio. Si el dinero tradicional está, por diseño, condenado a perder valor año tras año, ¿no es la acumulación de activos que son, por naturaleza, escasos, la única estrategia verdaderamente lógica para protegerse en la próxima década? Bienvenidos al resumen ejecutivo del video de hoy. Hemos vivido una semana de volatilidad extrema y pánico total, calificada como una verdadera carnicería. Bitcoin experimentó una corrección brutal, cayendo cerca de un 36% y tocando mínimos en la zona de $80.000 y $82.000. El sentimiento está en miedo extremo, con el índice de miedo y codicia entre 7 y 17. La bolsa, incluso con los resultados espectaculares de Nvidia, mostró ventas masivas, evidenciando una fragilidad peligrosa. ¿Qué causó este desplome? La causa principal es una contracción de la liquidez global provocada por el Tesoro de Estados Unidos. Pero la sacudida real vino de la estampida institucional. La subida previa fue impulsada por la demanda artificial del Bitcoin de papel a través del basis trade. Y cuando la volatilidad regresó, esta estrategia dejó de ser rentable, forzando salidas masivas de ETFs. A corto plazo, el pánico extremo y la sobreventa sugieren que un rebote táctico o de alivio es altamente probable. El mercado está atento al cambio de tono de la Fed, pues las probabilidades de un recorte de tasas han mejorado. La línea roja de peligro se mantiene en los $82.000, mientras que el objetivo de rebote que debemos vigilar es la zona de $100.000 a $103.000, que podría ser una trampa alcista. Para usted, inversor a largo plazo, el pánico es la señal de compra. La estrategia clave es el DCA en cascada y recordar una máxima del Psyche Trading. El mercado transfiere dinero de la gente impaciente a la gente impaciente, mirando al horizonte y macro.
La fragilidad del sistema es real. La deuda de Estados Unidos supera los 37 billones de dólares. Esto garantiza una devaluación monetaria forzosa. Además, la euforia por la IA ha inflado las valoraciones bursátiles a niveles no vistos desde la burbuja.com, creando un riesgo sistémico. Ante este panorama de devaluación e insostenibilidad, la estrategia de largo plazo es clara. Acumulación disciplinada de activos duros, como Bitcoin y oro. Bitcoin ha madurado como activo macro, y las proyecciones de Bitwise y JP Morgan apuntan a un superciclo con objetivos tan elevados de los $170,000 a $200,000 para 2026. Pero bueno, es pronto para decirlo. Vamos a ver cómo se desenvuelve el mercado en las próximas fechas y analizaremos el consenso del mercado y los próximos movimientos. Muchas gracias por su escucha y espero sinceramente que este análisis y la opinión compartida les sean de gran utilidad. Recuerden siempre, esto no es, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento financiero. Si le ha gustado el contenido, no olvide suscribirse al canal para recibir nuestros análisis en primicia y regálenos un like para apoyar nuestro trabajo. En la descripción encontrarán el enlace a los libros formativos elaborados por el equipo del canal. Ahora, un pequeño reto para reflexionar antes de la acción. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los mercados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Gracias y hasta el próximo vídeo.